La asunción de las redes sociales en nuestro país está convirtiéndose en uno de los elementos más equilibradores en materia de pluralidad, de información objetiva en el conjunto de los medios tradicionales. Ya no se puede ocultar nada. Un medio que busca ocultar un hecho, que busca generar un acto de censura o de limitar o restringir ciertos temas, las redes sociales lo descubren, lo catapultan incluso con mayor fuerza, y Facebook pues es un verdadero fenómeno en términos del intercambio que está generando. Yo soy usuario tanto de Twitter como de Facebook. En Twitter mi perfil es @Javier_Corral y en Facebook soy Javier Corral Jurado, ¿verdad? Porque también tengo una página de seguidores, de fans, porque la de amigos ya sigue, ¿no? Llegó a su límite. El intercambio de Facebook en propuestas, en comentarios, la retroalimentación que la red genera es importantísima, es brutal. Yo dedico a veces los fines de semana, sábados o domingos, a tratar de dar respuesta a todo el mensaje de inbox que llega. Es dificilísimo poder atender siempre todos los mensajes, pero la retroalimentación que a mí me genera es muy importante. En mi caso, por ejemplo... Es buen termómetro. Muy buen termómetro, muy buen termómetro. Buen termómetro. Y luego la verdad es que también a mí me sirve pues como una plataforma informativa muy muy importante. Yo sin las redes sociales pues no tendría la posibilidad que tengo de llegar con muchas de mis ideas y propuestas, ¿verdad? Lo digo abiertamente, sobre todo en el tema de la televisión, ¿no? Ya le quitaron el veto. No. Claro, sí. No, sale y le corta ni sí, el nombre ni la imagen. Sí, no, yo estoy fuera de la televisión, no, pero... Oiga, pero le sabe salir usted muy caro con las ediciones que tienen que hacer. Le salgo carísimo. Sí, que las ediciones que tienen que hacer en las sesiones del Senado, tienen que cortar y volver a poner. Sí. Bueno, y ahorita que dijo de las redes sociales, de que ya nada se escapa, de que nada se puede ocultar, cuando más tuvieron las redes sociales su fue en el 132, ¿se acuerdan? Claro, ahí fue un fenómeno que nos marcó con toda claridad. Ahí fue la importancia, sobre todo porque se complementó con la red de YouTube. O sea, esta combinación que se hizo de Facebook, Twitter y el canal de YouTube del Movimiento 132 nos mostró con toda claridad el potencial de impacto social, de concientización social que tienen ya las redes. Fue como cuando México descubrió el poder de la televisión en los Juegos Olímpicos del 68. El propio Estado, que veía la televisión a la distancia, se dio cuenta del potencial de la televisión cuando tuvo conciencia de cómo los mexicanos siguieron las Olimpiadas por la televisión y el impacto que eso causó en la sociedad mexicana. Así las redes han tenido distintos momentos, pero sin duda uno de ellos muy importante fue el de la irrupción que se hizo en la Universidad Iberoamericana por el entonces candidato del PRI, Peña Nieto, y la reacción que los muchachos tuvieron al momento de tratar de ahogar ese hecho, al momento de ocultarlo, incluso de distorsionarlo. Hay que recordarnos las 8 columnas de todos los soles en el país, incluido el Heraldo de acá, que reproduce la misma página nacional de la OEM, cómo quisieron trasladar la información de eso. Entonces, cuando se dio tal intento de ahogar esa irrupción que no fue buena para Peña Nieto, las redes sociales salieron a combatir y lo hicieron de una manera extraordinaria, que no solamente lo hicieron por las redes, salieron a la calle. Y ahí está el movimiento famoso, el movimiento Yo Soy 132, pero además ya agarramos la plática por otro lado, ya le estamos metiendo de todo. No, sí, de veras. Entonces, y salen los videos, salió
pues toda la información tal y como fue. Y bueno, ya diversos medios de comunicación, pues ya los nacionales, sobre todo las televisoras, no les quedó otra, no más que informar y tomar los videos de las redes sociales, porque ya nadie les creía nada y se les iban y se les plantaban a las puertas de las televisoras por mentirosos. Yo creo que la aportación que hizo este movimiento todavía no ha sido bien valorada, pero no hay duda. Pero se desvirtuó conforme pasó el tiempo, hombre. Sí, el problema es también cuando se empezó a hacer una agenda muy amplia, y luego cuando varios de esos actores tomaron el camino de la preferencia electoral frente al resultado de la elección. Pero no debemos de dejar de reconocer que el movimiento 132 puso un énfasis fundamental a la agenda democratizadora de los medios de comunicación. Varias de las demandas de este movimiento pues son las que la academia, un sector de la política, algunos activistas sociales y comunicadores habíamos venido desarrollando en los últimos 15 años. Ellos le dieron una mayor visibilidad a esta agenda y la colocaron centralmente como uno de los temas indiscutibles de la transición democrática de México. Tan es así que la segunda reforma del Pacto por México es la reforma de telecomunicaciones y de medios de comunicación. Estamos a punto de ver lanzada la convocatoria para 2 nuevas cadenas de televisión privadas y a punto de ver el despliegue de una nueva tercera cadena nacional de televisión, porque en realidad no solamente serán 2 abiertas, privadas o comerciales, vamos a decir así, sino también se constituirá ya se ha constituido desde la Constitución un organismo público para una red nacional de radio y televisión de servicio público. Entonces viene sin duda una mayor competencia, una mayor diversidad y pluralidad, y parte de ese impulso final se lo debemos al 132. Vamos a la pausa, senador. Y que requiere de una solución mayor y de fondo. La que le corresponda al PAN por sí mismo la debe de hacer. Y yo estoy a favor de que ese tema se haga realmente una investigación y que el partido asuma las consecuencias de una investigación de fondo y se deslinde de quien tenga que deslindarse. Pero sinceramente creo que esa misma actitud en estricta honestidad deben hacerla tanto el PRI como el PRD, porque es una práctica que acostumbran todos los partidos en la Cámara de los Diputados en una evolución hacia lo peor. Porque si bien es cierto, un legislador, sobre todo un diputado federal, puede y debe buscar que ciertos recursos se destinen a ciertos proyectos de su distrito, de su municipio, de su estado, e influir para que ese presupuesto tenga ciertas orientaciones, esta facultad ha devenido en, primero, una irresponsabilidad para presentar todo tipo de proyectos, a veces sin el proyecto ejecutivo, e incluso no necesariamente a cubrir necesidades sociales básicas o urgentes, y terminan incluso desgajándose partidas grandes para proyectos que no necesariamente tienen la urgencia de otros. Pero lo que es peor, muchos legisladores terminan condicionando esos recursos efectivamente a alcaldes o a autoridades locales. Lo hacen todos los partidos, y digo que desde hace varias legislaturas. A mí me tocó ser parte de la primera legislatura en donde la oposición tuvo mayoría. En primer lugar, los diputados, es muy importante que la gente lo sepa, logran cambiar del presupuesto general el 0.1% o 0.5%. O sea, les dan chance de una obrita para bajar recursos. Entiendo que ahora pueden cambiar el 1 o el 2% del presupuesto. Eso es lo que ha avanzado. Todo lo más está igual determinado en los grandes rubros y todo. Entonces se pelean por un porcentaje menor para sacar tajadas a proyectos que quieren manejar con cierta rentabilidad político-electoral, cuando se debiera de hacer realmente la definición y la reorientación de las grandes partidas, ¿no? En términos de salud, de educación, en fin. Bueno, y cuando publicitan los diputados de que
jalaron recursos, hasta ponen planas, después los felicitan, jalaron recursos por 9,000 millones extras para Chihuahua. Esos 9,000 millones, de hecho, ya estaban etiquetados, ¿no? Muchos de esos recursos están absolutamente etiquetados bajo las reglas de operación de los grandes ramos y bajo fórmulas de distribución en las entidades federativas que responden pues a índices de marginalidad, población, también niveles de crecimiento económico, etc. Obviamente hay quienes más pujan por sus estados que otros legisladores. Regularmente todos los diputados terminan aprobando el presupuesto y todos son parte de la construcción de ese presupuesto. Pero hay quienes sacan más raja política en términos mediáticos de decir logramos esto. Muchos de esos rubros están ya totalmente, como bien se dijo, etiquetados. A mí lo que me preocupa es que esta práctica de cabildeo que se dio en la Cámara de los Diputados, que se ha venido dando en torno del presupuesto, esté deviniendo en actitudes de corrupción y en donde a los legisladores les ponen por bancada, pues a ti te van a tocar 90 millones de pesos del fondo de pavimentación. En el PRD les tocan 160, en el PRI les tocan mucho más, porque son fondos que se distribuyen en función del número de diputados. En la Cámara de Senadores no se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, solo la ley de ingresos, que yo creo que es un contrasentido que solo el Senado vea ley de ingresos. Cuando uno aprueba los impuestos, las contribuciones, los derechos a pagar por los ciudadanos y no determina el destino de ellas, pues está insuficiente la función. Yo creo que deberían ser las dos cámaras. Eso mismo evitaría actos de corrupción que se dan en la Cámara de Diputados para condicionar el presupuesto. Lo evitaría, porque son dos cámaras las que depende la aprobación al final de cuentas. Pero también en el Senado se llegan a hacer ofrecimientos por parte de la Secretaría de Hacienda para que el legislador cuente con determinada línea de crédito, no para él, sino para gestionar ciertas obras y ciertos servicios en función pues de las aprobaciones que vaya haciendo. Para premiarlo, ¿me quiere usted decir? Para premiarlo. Okay. Porque además de que es como aventarle una croqueta. También. Ahí te portaste bien. Y además hay que decir también que en el Congreso muchas decisiones se manejan con el control del dinero de las cámaras, ¿no? Se premia a los legisladores pues con viajes, con asesorías, con compensaciones extraordinarias, con apoyos extraordinarios. En mucho el Congreso se maneja con dinero. Esto hay que decirlo porque así es. Las disciplinas congresionales pues no obedecen necesariamente a conductas ideológicas o programáticas o a este concepto férreo de la unidad y del interés nacional. Está muy movido también por los incentivos con los que los coordinadores parlamentarios hacen las cosas. O sea, nada más la burbuja o la tropa. En realidad, desde la burbuja pues se manejan muchas de las decisiones. Sí, pero son pocos, ¿no? Los que manejan el dinero, sí, claro. ¿Ahí donde queda o lo reparten? No, es precisamente lo que yo señalo. Sí. A muchos legisladores se les ofrecen apoyos diversos pues para ir conquistando su voto en diferentes materias. Yo siempre he denunciado esta práctica porque jamás la he aceptado. ¿A usted le ofrecieron? Bueno, a mí no me ofrecen partidas que no son legales o apoyos que son extraordinarios, ¿no? Yo creo que mi propia conducta pues ya de hecho ya inhibe hasta que me hagan ese tipo de planteamientos. Yo no tengo yo no doy entrada a planteamientos así, los atajo de inmediato. Además yo tengo posiciones, he tenido posiciones en algunas reformas particularmente distintas a las de mi bancada. Desde lo que pasó en la reforma energética, que usted vota en contra. Así es, yo tengo un voto en contra de la reforma constitucional, no porque no considere necesaria una reforma en materia energética, no porque no crea en la inversión privada en algunos de los procesos
productivos del sector petrolífero y de gas en el país. Pero efectivamente, una de mis motivaciones fundamentales para votar en contra de la reforma energética es que yo vi más un asunto de negocio a las grandes transnacionales que una idea de realmente reforzar a Pemex o a Comisión Federal de Electricidad. Además, la reforma fue más allá de lo que planteó en términos de asignación y de contratos. Se hablaba de contratos de producción compartida, de utilidad compartida, y hemos terminado prácticamente en concesiones directas a extranjeros para explorar y explotar el petróleo. Y en un marco de ausencia de muchos mecanismos de transparencia, de control, de combate a la corrupción, de definiciones fundamentales para la asignación de esos contratos, en un mundo de intereses multimillonarios que además poco compromiso tienen con el desarrollo sustentable, a la luz de todos los retos que nos presenta el cambio climático. La experiencia en el mundo en esta materia es depredadora de los países a los que ha ido esa inversión. Poco les interesa cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. Vienen por el dinero que invierten para hacerlo rentable y producir, no para tener una solidaridad con los países a donde van. Mucha bondad, diría, ¿no? Claro, sería... Yo me opuse pues a esa reforma. Obviamente el ambiente no fue fácil. Yo debo decir que muchos panistas me han apoyado en mi posición. Muchos, muchos. O sea, muchos más de los que yo me imaginé sí, que iban a respaldar mi postura. En el momento ese fue muy complicado. Ahí sí, por ejemplo, pues hubo de todo, ¿verdad? Ahí sí hubo quien me decían, oye Javier, pero es que, mira, en el gobierno te pueden apoyar para que tú pues hagas cosas allá en Chihuahua y que puedas llevar ciertas obras y ciertos proyectos, te van a poner tachita, ¿verdad? No te van a facilitar las cosas, más bien te vas a hacer incómodo. Y entonces pues yo en esas cosas no titubeo. Frente al bien posible por el mal probable, yo decanté mi voto en contra de la reforma energética porque me parece que puede ser de mucho mayor perjuicio para el país. Un esquema de apertura total en el sector energético sin controles ni candados ni medidas de transparencia, que las obras o las cosas que yo pueda traer ahorita a los ciudadanos de Chihuahua. Pondero pues los bienes, pero además convencido de que debo seguir haciendo mi labor en esas circunstancias. Senador, muchas gracias, de veras, me dio mucho gusto platicar como siempre con usted, ya próximamente en estos 80 días de los super senadores, a ver cómo les va. Muchas gracias, senador. Al contrario, Juan Enrique, yo agradezco muchísimo este espacio, por supuesto que saludo a todos mis paisanos y decirles pues que estoy en el Senado de la República tratando de poner en alto la representación que me fue conferida por los chihuahuenses. Siempre que voto en el Senado, siempre pienso cómo pensarían los chihuahuenses en tal o cual decisión. Siempre pondero la opinión de mis paisanos, porque al final de cuentas pues, la política es local, y aquí es donde yo siento la base fundamental de mi apoyo para la labor que yo estoy realizando en el Senado, y voy a tratar de hacerlo y de desempeñarla con honradez, con dignidad, a la altura de la historia y de la calidad de los hombres y las mujeres que habitan este estado. Muchas gracias al senador de la República, Javier Corral, del Partido Acción Nacional. Miren, antes, y le doy la razón, nunca le daría la razón, pero en esta ocasión le doy la razón a don Simón Aranda. Dice don Simón Aranda, ¿sí lo conocen, no, don Simón Aranda? Sí, pues aquí es donde militante del Partido Acción Nacional, dice: cuando existe un político con argumentos, no es necesario interrumpirlo con saludos. Saludos al senador. Muchas gracias. Sí, pues ahí le conté la rachita ahorita, tiene toda la razón. Antonio Torres, hasta que escucho al senador hablar con gran seriedad, saludos, dice que antes hablaba riéndose o burlándose, no, dice la familia Espinosa Duarte, felicitamos al senador
que apoyamos su extraordinario desempeño. Muchas gracias a todas las llamadas, a todos los comentarios de las personas que han participado. Se los agradezco mucho. Por supuesto que comentarios como estos me comprometen a seguir adelante. Así los tomo. Y en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, está así de veras, en serio, de comentarios. Y bueno, le agradecemos al senador Javier Corral. Ya se encuentra aquí don Pedro Zavala, socio mayoritario de Sergio Medina, quien es el... como no te hagas buey. Dije buey. Socio mayoritario de los negocios de Sergio Medina como presidente de la Asociación Estatal de Béisbol. ¿En serio, Pedro? ¿Te ventilaron de que estás ahí? ¿Que eres un dictador? Válgame, nomás eso me faltaba. Fíjese. Oigan, por cierto, ahorita que están platicando del tema, qué orgullo vuelve a ser para México el prestigio que le vuelve a dar el béisbol. Sí, a ver, Naranjeros ganando la Serie del Caribe, un bicampeonato, nos recuerda la importancia del béisbol y también recuerda que es hora de que la televisión vuelva su mirada a las transmisiones del béisbol, que las ha abandonado por completo, puro fútbol americano y fútbol soccer. Nada más la ESPN lo estuvo pasando, el que tiene Dish, para que vea. O sea, ahora que venga la reforma esta de telecomunicaciones, exija que sea el béisbol transmitido popularmente. Por lo menos que en las regiones donde se practica como deporte principal, fuera considerada bien público para efectos de cobertura en radiodifusión, como por ejemplo lo tiene contemplado la ley argentina de la presidenta Cristina Kirchner en materia de fútbol. El fútbol está contemplado dentro de la ley de servicios audiovisuales en Argentina como un bien público nacional y por lo tanto de obligada transmisión de la televisión. O sea, por ejemplo, no sé... no pueden andar medrando con los derechos de la selección y de aquí y de allá como se acostumbra en nuestro